Muy buenas tardes. En esta oportunidad nuevamente están con ustedes Johan Marrufo, Oriana Cortés de la UTAEC, del PNF, Higiene y Seguridad Laboral para la materia Instrumentación, donde esta vez haremos un recorrido sumamente importante por otro tema de interés para todos nosotros. En esta ocasión tenemos lo que es la medición de caudal. Esta medición es, al recorrer este maravilloso trabajo, encontraremos un contenido explícitamente necesario, como no tenemos una introducción al tema, que definiremos sobre lo que es la medición del caudal o flujos, comprenderemos sus unidades, conoceremos los tipos de caudal, tanto como los tipos de fluidos, la clasificación de cada uno de los instrumentos, cómo se aplican en la vida diaria y en la industria, y finalmente una conclusión de maravilla. Empezaremos este maravilloso recorrido con una introducción que nos habla que la medición del caudal o flujo es un pilar fundamental en la ingeniería. Tanto en la ingeniería como en la ciencia es esencial para control y la optimización de los instrumentos de proceso. Este trabajo está basado en los principios establecidos por Creus Soler. Este es un libro basado en la instrumentación industrial que aborda de una forma concisa la temática, partiendo de una definición fundamental de caudal. A continuación se presenta la clasificación detallada de los instrumentos de medición, la cual nos facilitará la comprensión y cómo funcionan. Y finalmente se explorará las aplicaciones de práctica de estos instrumentos, destacando la relevancia tanto en la vida diaria como en los complejos de los sistemas en la industria moderna, demostrando que su papel es crucial a la eficiencia y a la seguridad operativa. Ahora, la interrogante del tema: ¿qué es la medición del caudal o del flujo? Esta es la variable más importante en los procesos industriales y se define como la cantidad de fluido, tanto sea masa o volumen, que pasa a través de las secciones transversales de un conducto, ya sea de tubería o canal, por una unidad de tiempo. ¿En qué unidades se representa el caudal o el flujo? Tenemos unidades, sería en caudal milímetro y caudal másico. El caudal milímetro se expresa en volumen por unidad de tiempo, metros cúbicos sobre segundos según el sistema internacional, y litros por minutos. También se conocen por galones por minutos y finalmente pies cúbicos por minuto. El caudal másico se conoce por la masa por unidad de tiempo, que sería kilogramos sobre segundo según el sistema internacional, y toneladas por horas, y finalmente se conoce por libras por minutos. Ahora, en esta parte conoceremos los tipos de caudal, donde tenemos el caudal milímetro, caudal másico y el instantáneo. ¿Qué es el caudal milímetro? Este es el que mide el fluido que se desplaza y también se ve afectado por la temperatura y la presión, ya que estos factores modifican la densidad, por lo tanto el volumen ocupa por la masa del fluido. Por lo tanto, el caudal másico, este es el que mide el fluido que se desplaza. Es más preciso para los procesos donde la masa es crítica, como reaccionan las químicas a la facturación, ya que estas directamente se afectan por los cambios de presión o temperatura. Bien puede ser si la masa total se mantiene constante. En cambio, el instantáneo es el valor de caudal en un momento específico. En este bloque se conocerán los tipos de fluidos. La medición de caudal aplica a los fluidos que son sustancias que se deforman continuamente cuando son sometidos a un esfuerzo constante. Esto lo podemos clasificar primeramente en gases y líquidos. Los gases nos habla que no tienen forma ni un volumen definido. Estos son los altamente comprensibles, mientras que los líquidos poseen un volumen definido tomando la forma ya sea del recipiente. Son prácticamente incomprensibles.
Además, podemos decir que el flujo del fluido dentro de una tubería pueden ser el flujo laminar, flujo turbulento, flujo newtones y flujo no newtones. Si has llegado a esta parte del video, es donde recorreremos la clasificación de los instrumentos de caudal. Existen dos tipos de medidores, ya sean bulímetros que determinan el caudal en volumen de fluido y los de masa que determinan el caudal masa, donde expresaremos primeramente lo que son recorreremos los medidores bulímetros. Los medidores bulímetros son aquellos que determinan el caudal de volumen del fluido, ya bien sea directamente en su desplazamiento o bien sea indirectamente por inducción o ferencia. Estos son presión diferencial, área variable, la velocidad, fuerza, tensión inducida y torbellino. En esta parte conoceremos cómo están organizados detalladamente y comprenderemos a través de sus imágenes, lo conoceremos para su mejor comprensión. Como primer instrumento a conocer tenemos los instrumentos de presión diferencial, que son aquellos que se basan en la diferencia de presiones provocando por el estrechamiento de tubería por donde circula el fluido, ya sea tanto líquido, gas o vapor. La presión diferencial provoca por el estrechamiento es captada por dos tomas de presiones situadas inmediatamente en aguas arriba y o aguas abajo de ese mismo, ya sea a corta distancia. Esto se mide por una fórmula del caudal obtenida por los elementos de presión diferencial. Se basa en la aplicación del teorema de Bernoulli de alta cinética más alta presión más alta temperatura potencial es igual a la constante a una tubería horizontal. Aquí podremos apreciar este maravilloso instrumento. Conoceremos lo que es el tubo Pitot y el tubo anumbar, donde nos dice que el tubo Pitot es la diferencia entre la presión total y la presión estática, o sea, es la presión dinámica, la cual es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esta ecuación es igual a P2 sobre P es igual a P1 sobre P más B1 sobre 2. Esta nos corresponde que P2 es la presión de impacto total absoluta en el punto donde el líquido anula su velocidad. P1 es la presión estática absoluta del fluido, mientras B es la densidad y B1 es la velocidad sobre el fluido en el eje de impacto. Seguidamente tenemos el tubo anumbar. Este tubo es una invasión del tubo Pitot y constan de dos tubos, el de presión total y el de la presión estática. Este tubo mide la presión total que está situado a lo largo del diámetro transversal de la tubería, consta de varios orificios de una posición crítica y además determina por el computador que cubre cada una de la presión total en un anillo en un área transversal de esta tubería. Aquí podremos apreciar sus imágenes para detallarlo de mejor manera y comprenderlos. Seguidamente tendremos lo que son medidor de codo, transmisores de fuelle y de diafragma. El medidor de codo es aquel que se basa en la fuerza de la centrífuga ejercida por un fluido que a su paso por el codo de la tubería. Esta fuerza es proporcional al producto, es decir, la densidad del líquido por la velocidad es inversamente proporcional al radio del codo. Aquí lo conoceremos a través de su imagen, este medidor, y lo comprenderemos. Bien, ahora bien, tendremos lo que son los transmisores de fuelle y de diafragma, que es la presión diferencial creada por la placa, la tobera o el tubo Venturi, que puede medirse con un tubo U de mercurio o bien transmitirse por los instrumentos llamados convertidores diferenciales. Aquí lo comprenderemos a través de su imagen. Si has llegado hasta este punto de este recorrido trabajo y te ha parecido de suma importancia y quieres conocer más estos instrumentos, cómo se clasifican, los invito a que continúen con mi compañero para ver el desenlace de este trabajo.
Hola, buenas, mi nombre es Johan Marrufo y continuando con lo de mi compañera Oriana en cuanto a la clasificación de los instrumentos de medición de caudal, tenemos el área variable, o sea los rotómetros. Los elementos del área variable se caracterizan por el cambio de lo que son las áreas que se producen entre el elemento primario en movimiento y el cuerpo del medidor. Pueden asimilarse a una placa o orificio cuyo diámetro interior fuera variable dependiendo del caudal y de la fuerza de arrastre producida por el fluido. También tenemos la velocidad, que son vertederos y venturi. En la medición del caudal en canales abiertos se utilizan vertederos en forma de variable que provocan una diferencia de altura del líquido en lo que es el canal entre la zona anterior del vertedero y su punto más bajo. El vertedero anterior debe formar lo que es un ángulo recto con la dirección del caudal, y el canal de aguas arriba debe ser recto como mínimo en una distancia de 10 veces la anchura. Seguidamente tenemos lo que son los transductores ultrasonidos. Estos se basan en el fenómeno ultrasonido, caracterizado porque las pequeñas perturbaciones de presión en el seno de un líquido se propagan a la velocidad del sonido correspondiente al fluido. Si además el fluido posee también una velocidad, entonces la velocidad absoluta de la propagación y de la perturbación de lo que es la presión es la suma algebraica de ambas. También tenemos lo que es medidores de turbina. Consiste en un rotor que gira al paso de lo que es el fluido con la velocidad directamente proporcional al caudal. El fluido choca con el borde frontal de las palas del rotor, produciendo un área de baja presión, y como resultado de esta presión diferencial las palas giran. Por aquí tenemos también lo que es la fuerza, que es el medidor de placa. El medidor de placa consiste en una placa instalada directamente en lo que es en el centro de la tubería y sometida al empuje o fuerza del impacto del fluido. La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y la placa. Corresponde a lo que es la siguiente ecuación que se ve aquí en pantalla, en la que la F es la fuerza total en la placa, la B es la velocidad del fluido, la P es la densidad del fluido, la CD es la constante experimental, o sea el coeficiente de rozamiento del disco, y la A es el área de la placa. Seguidamente tenemos lo que son el desplazamiento positivo. Los medidores de desplazamiento positivo miden el caudal en volumen, contando o integrando volúmenes separados de líquido. La parte mecánica del instrumento se mueven aprovechando lo que es la energía del fluido y dan al lugar lo que es una pérdida de carga. La exactitud depende de lo que son los huelgos entre lo que son las partes móviles y las fijas, y aumentan con la cantidad de la mecanización y con el tamaño del instrumento. También tenemos lo que es la tensión inducida. Este es el medidor magnético. La ley de Faraday establece que la tensión inducida a través de cualquier conductor, al moverse perpendicularmente a través de un campo magnético, es proporcional a la velocidad del conductor. La regla de la mano derecha nos indica que colocando la mano derecha abierta con la palma perpendicularmente entre las líneas de la fuerza del campo magnético y los dedos en el sentido de la corriente del flujo, el pulgar señala el sentido de la corriente inducida. Aquí también tenemos lo que es el medidor de disco basculante. El instrumento dispone de una cámara circular en un disco plano móvil, dotado de lo que es una ranura en la que está intercalada una placa fija. Esta placa separa la entrada de la salida e impide el giro del disco durante el paso del fluido. La cara baja del disco está siempre en contacto con la parte inferior de la cámara en el lado opuesto. De este modo que la cámara queda dividida en lo que son los compartimientos móviles separados del volumen conocido. También tenemos el medidor de pistón oscilante. Este instrumento se compone de una cámara de medida cilindrada con una placa divisora que separa lo que son los orificios de entrada y de salida. La única parte móvil del pistón cilindrado o cilíndrico que oscila suavemente es un movimiento circular. Entre las dos caras que son planas de la cámara, y que está previsto en una ranura que se desliza en una placa divisora fija y hace lo que es una guía de movimiento oscilante. Bueno, por aquí también tenemos lo que es el pintor alternativo.
El medidor de pistón convencional es el más amplio de los medidores de desplazamiento positivo. El instrumento se fabrica en muchas formas, de varios pistones, de pistones de doble acción, válvulas rotativas, también válvulas deslizantes como horizontales. Estos instrumentos se han empleado mucho en lo que es la industria petroquímica y pueden alcanzar una presión de más o menos el 0,2%. Su capacidad es pequeña comparada a lo que son los tamaños de otros medidores. Su costo inicial es alto, dan una pérdida de carga alta y son difíciles de reparar. También tenemos el medidor rotativo. Este tipo de instrumentos viene lo que son con válvulas rotativas que giran excéntricamente rozando lo que son las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma incremental de la entrada y de la salida, de la entrada a la salida. Se emplea mucho en lo que son en la industria de petroquímica para la medición de crudos y de gasolina, con intervalos de lo que son de la medida que van de unos pocos litros por minuto de lo que son líquidos limpios de baja viscosidad hasta 64.000 líquidos por minuto de lo que son crudos viscósidos. Hay varios tipos de medidores rotativos, siendo los cicloideales los que son de 2 rotores, lo que son los birrotor, y los ovales, que estos son los más empleados. Y aquí por último en esta clasificación tenemos lo que son los remolinos. El medidor de caudal por el remolín se basa en lo que es la determinación de lo que es la frecuencia del remolino producido por una hélice estática situada dentro de una tubería a cuyo a través pasa un líquido, ya sea líquido o gas. La frecuencia del remolino es proporcional a la velocidad del fluido. También tenemos que es el vortex, que son los instrumentos vortex, son parecidos a lo que es un remolino, excepto que están basados en lo que es el efecto von Karman, donde el cuerpo en forma de cono genera alternativamente vórtices, áreas de baja presión e inestables, desfasados en lo que son 180 grados, cuya frecuencia es directamente proporcional a lo que es la velocidad y por lo tanto al caudal. Bueno, ahora aquí ya pasamos a lo que es la clasificación de los instrumentos de medición de caudal, pero en este caso serían de los medidores de caudal masa. Si bien en lo que es la industria se utilizan normalmente medidores que son volumétricos de caudal, con el caudal determinado en las condiciones de servicio, en ocasiones interesa medir el caudal masa, sea inferencialmente por lo que es la compensación de la presión, la temperatura o lo que es la densidad, o bien aprovechando lo que son características medibles de la masa con sistemas básicos de medida directa, los instrumentos térmicos de lo que son de los momentos angular y de lo que son los del Coriol. Aquí tenemos, empezando la clasificación, lo que son los medidores volumétricos compensados. Los medidores de caudal de masa operando con medidores de volúmetro que son compensados o de compensación de densidad se basan en lo que es transmitir la densidad o su equivalente a partir de las medidas de la presión y de la temperatura del fluido al medidor volumétrico y aplicar una simple operación de multiplicar para tener lo que es el caudal masa. También tenemos lo que son los medidores térmicos de caudal, miden el caudal masa directamente y se basan en lo que es la evaluación de temperatura del fluido en lo que es un paso por el cuerpo caliente. Y por último tenemos el anemómetro de hilo caliente. Consiste en un conductor de hilo delgado, generalmente de 0,004 milímetros de diámetro y de 1,27 milímetros de largo, o bien una película delgada, el cual soportado en sus extremos y calentado por lo que es una corriente eléctrica. El hilo suele ser de tungsteno, material rígido de alto coeficiente de la temperatura de resistencia. El sensor está dispuesto en lo que es una tubería por la que circula gas, con lo que se enfría, y la tasa de enfriamiento es proporcional al caudal masa. Ya para finalizar las características tenemos lo que es el medidor de Coriolis. El medidor de Coriolis se basa en el teorema de Coriolis, matemático francés del año 1795 al 1843, que observó que un objeto de masa que se desplaza con una velocidad lineal a través de una superficie giratoria que gira con una velocidad angular constante experimenta una velocidad tangencial.
velocidad angular por radio de giro, cuanto mayor es su alejamiento del centro. Si el móvil se desplaza del centro hacia la periferia, experimentará lo que es un aumento gradual de su velocidad tangencial, lo cual indica que se está lo que es aplicando una aceleración y por lo tanto una fuerza sobre su masa. La fuerza de Coriolis es pues una manifestación de lo que es la inercia del objeto según lo que es la primera ley del movimiento de Newton. Además, también es válida la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, lo que permite hacer que circule el fluido por un tubo especial, lo que es provisto de un mecanismo de vibración y de sensores de fuerza desarrollada, determinar lo que es el caudal masa del fluido. Aquí en esta parte veremos lo que es las aplicaciones en la vida diaria y en la industria de lo que son los instrumentos de medición de caudal. En el hogar primero tenemos lo que son los medidores de agua de vivienda. En el hogar e industria también tenemos lo que son suministros de agua potable y gas. Automotriz tenemos la medición de combustible y aire en lo que son motores. La petroquímica tenemos lo que es el control del fluido crudo, gas y productos refinados. En lo que es la alimentaria tenemos la dosificación de líquidos y gases en proceso de producción. En farmacéutica el control preciso de lo que son ingredientes líquidos y por último el tratamiento de lo que son aguas, monitoreo de caudal en lo que son las plantas de potabilización y saneamiento. Bueno, ya para finalizar lo que es nuestra presentación, aquí tenemos como conclusión que la medición del caudal o fluido es una disciplina esencial que, como se ha explorado, abarca desde la que es la comprensión fundamental de la definición y unidades hasta lo que es la distinción entre lo que son los diversos tipos de caudal y la naturaleza de lo que son los fluidos involucrados. La clasificación de los instrumentos, también tal como se detalla en la obra de Creus-Sole, confirma que no existe un medidor universal, sino una amplia gama de soluciones diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación, como se evidenció en la descripción de las imágenes de cada uno. Estas herramientas de medición no son solo dispositivos técnicos, sino habilitadores clave para el control de procesos con aplicaciones que impactan directamente tanto en la eficiencia de la industria como en lo que son los aspectos de la vida diaria. Finalmente, la medición de caudal es crucial para lo que es la higiene y seguridad laboral, porque permite en contextos industriales y cotidianos controlar lo que es el caudal. Es clave para prevenir lo que son fugas, supervisiones y lo que son contaminaciones, contribuyendo directamente a lo que es la protección de los trabajadores y cumpliendo lo que es la normativa de seguridad e higiene laboral. Ya para finalizar nuestro video, aquí ya se pueden observar lo que son las bibliografías generales y obviamente el despido.